¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Edgar Yacit Barrio Saucedo. Soy ingeniero químico y el día de hoy los voy a estar acompañando en la cápsula 3 de la materia Química General. Les compartiré pantalla para comenzar. Bueno, vamos a comenzar con lo que es Química General, nuestra cápsula número 3. Bueno, la tabla periódica es una de las herramientas más importantes y emblemáticas de la ciencia. Se trata de una organización sistemática de todos los elementos químicos conocidos, ordenados de manera que reflejen sus propiedades y sus comportamientos. Cada elemento representa un tipo único de átomo y en la actualidad conocemos más de 118 elementos, desde los más ligeros como el hidrógeno hasta los más pesados y artificiales creados en laboratorios. El concepto de tabla periódica fue propuesto por primera vez en el siglo XIX por el químico ruso Dmitri Mendeleev, perdón. Él observó que cuando los elementos se ordenaban según su masa atómica, parecían patrones repetitivos. Vamos a quitar esto nada más. Listo. Patrones repetitivos, a los que llamó periodicidad. Aunque en la tabla que usamos hoy en día ha ido evolucionando y se ordenan por número atómico, el trabajo de Mendeleev fue muy revolucionario porque predijo la existencia de elementos que aún no se habían descubierto. Fue, por así que, un adelantado a su época. Bueno, historia y evolución de la tabla periódica. Dauvergne y Newlands propusieron que las primeras ideas para organizar los elementos según propiedades similares, mientras que la tabla periódica de Mendeleev creó esta tabla periódica moderna que ordena los elementos según su masa atómica y sus propiedades químicas. Evolución basada en estructura atómica. La tabla ha ido evolucionando para reflejar las estructuras atómicas y la relación química, mejorando así su precisión y sobre todo su utilidad. Bueno, como podemos ver, la tabla periódica que conocemos hasta hoy en día está dividida por lo que son grupos, periodos y bloques. Bueno, los grupos. Las columnas verticales en la tabla periódica se les conoce como grupos o familias. Hay 18 grupos o familias en la tabla periódica estándar, de los cuales 10 son grupos cortos y los 8 restantes son grupos largos, que muchos de estos grupos corresponden a conocidas familias de elementos químicos. La tabla periódica se ideó para ordenar estas familias en una sola y de forma coherente y fácil de ver. Por otro lado, los periodos son las filas horizontales de la tabla periódica. Estas son llamadas periodos. El número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al cual pertenece. Cada elemento está dividido en distintos subniveles que conforme aumenta su número atómico se van llenando en este orden. Siguiendo esta norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica y da forma a la tabla periódica. Por otro lado, están los bloques. La tabla periódica se puede también dividir en bloques de elementos según el orbital que están ocupando los electrones más externos. De acuerdo con el principio de Aufbau, los bloques o regiones se denominan según la letra de referencia del orbital más externo, por ejemplo, S, P, D y F. Bueno, la estructura de la tabla periódica, periodos, grupos y bloques. Bueno, los periodos son las filas horizontales que representan niveles de energía en la tabla periódica, mientras que los grupos son las columnas verticales que se agrupan los elementos químicos de la tabla periódica, y los bloques electrónicos, como ya se mencionó, es S, P, D y F. Elementos metales y no metales y metaloides. Bueno, ¿qué son? Los metales son buenos conductores de calor y electricidad y tienen propiedades físicas como la ductilidad, la maleabilidad. Los no metales, por otra parte, los no metales poseen propiedades químicas y físicas variadas, incluyendo baja conductividad y diferentes estados físicos. Los metaloides, por su lado, tienen propiedades intermedias entre metales y no metales, presentando así la conductividad y semiconductividad o son semiconductores.
Propiedades de los elementos según su ubicación. Como ya vimos o ya mencionamos anteriormente, la tabla periódica pues sirve de acomoda los elementos de una manera organizada, por lo cual las propiedades de los elementos cambian de manera periódica según su posición en la tabla periódica, mostrando así patrones claros. La reactividad química puede predecirse observando la ubicación de un elemento dentro de un grupo o periodo específico. El estado físico de los elementos, sólido, líquido o gas, está relacionado con su posición en la tabla periódica. Bueno, aquí igual podemos ver que en la tabla periódica podemos encontrar lo que es el número atómico, su nombre, el símbolo y su peso atómico. Por lo regular, todas las tablas periódicas vienen con esa información, inclusive hasta más detalladas. Bueno, por otro lado, igual tenemos elementos representativos de transición y tierras raras. Bueno, los elementos representativos incluyen los grupos S y P, con propiedades químicas variadas y aplicaciones en diversos campos. Ubicación del bloque D, que representan una gran variedad de estados de oxidación y usos industriales. También existe lo que son las tierras raras, situadas en el bloque F. Son especialmente tecnología avanzadas y tienen propiedades magnéticas únicas. Símbolos, números atómicos, masas y masas atómicas. Bueno, cada elemento tiene un símbolo atómico único para facilitar su identificación en la tabla periódica. Por otro lado, el número atómico indica la cantidad exacta de protones en el núcleo del átomo, mientras que la masa atómica promedio es el peso promedio de estos isótopos de un elemento esencial, que toda esta información es esencial para los cálculos químicos. Interpretación de los símbolos y los números. Bueno, los símbolos químicos representan el elemento usando abreviaturas universales para facilitar así su identificación rápida, mientras que el número atómico definido indica la cantidad de protones en el núcleo y define el orden de los elementos. Y la comprensión de la tabla, bueno, los símbolos y números juntos facilitan la lectura y comprensión de una tabla periódica de los elementos. Es importante la identificación de estos grupos y periodos, porque, bueno, los grupos, como ya mencionamos, son las columnas verticales que contienen elementos con propiedades químicas semejantes. Por otro lado, los periodos son las filas horizontales con los elementos que comparten el mismo número de niveles electrónicos. Todo esto es muy importante en la química. ¿Por qué? Porque identificar grupos y periodos nos ayuda a predecir los comportamientos químicos de los elementos, ya que los estamos clasificando y agrupando según sus propiedades. Ubicación de propiedades clave: masa, número atómico y estado físico. Bueno, el número atómico identifica el número de protones en un átomo y determina la posición del elemento en la tabla periódica. Por otro lado, la masa atómica indica el peso promedio de un átomo. Esto es crucial para entender las propiedades químicas de los elementos. El estado físico a temperatura ambiente, bueno, el estado físico de los elementos, llámese sólido, líquido o gas, a temperatura ambiente ayuda a predecir su comportamiento y obviamente esto tiene aplicaciones prácticas. Por otro lado, también existe lo que es el radio atómico y cómo varía este radio atómico con la tabla. Bueno, para empezar, vamos a definir qué es el radio atómico. El radio atómico representa el tamaño aproximado que tiene un átomo y varía según su posición en la tabla periódica. El radio atómico disminuye de izquierda a derecha de un periodo debido al aumento de carga nuclear que atrae los electrones. Y esta variación, bueno, el radio atómico aumenta de arriba a abajo en un grupo por adición de capas electrónicas adicionales. Vamos a entender qué es la energía de ionización y la afinidad electrónica. Para empezar, definamos qué es energía de ionización. Bueno, la energía de ionización es la cantidad de energía necesaria para remover un electrón en un átomo en estado gaseoso, mientras que la afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo gana un electrón, mostrando su tendencia a formar iones negativos. Variación y periodicidad y reactividad. Bueno, estas propiedades varían según la posición del elemento en la tabla periódica y afectan su reactividad en la química. Electronegatividad y su relación con los enlaces. Bueno, definamos primero qué es la electronegatividad. La electronegatividad
es la capacidad de un átomo para atraer electrones en un enlace químico. Su influencia en los tipos de enlace. Bueno, la electronegatividad determina si un enlace será covalente, iónico, polar o no polar. Sus características moleculares, bueno, los valores de electronegatividad influyen en las propiedades físicas y químicas de una molécula. Aquí vamos a ver los distintos tipos de enlaces que tenemos. Pero para empezar, tenemos que entender qué es un enlace iónico. Bueno, un enlace iónico consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios, esto llamado iones. Un enlace covalente. Bueno, ¿qué es? Un enlace covalente es un enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes a su capa de valencia o sus últimos niveles de energía, alcanzando esto gracias a que es conocido como un octeto estable, conforme la regla del octeto. En los enlaces covalentes existen dos tipos de enlaces covalentes no polares y enlaces covalentes polares. Por otro lado, también tenemos lo que son los enlaces metálicos, que este es un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlaces de metales se logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. Bueno, enlace iónico. Definamos y veamos cuáles son las características principales de este tipo de enlace. Bueno, el enlace iónico se genera mediante la transferencia completa de electrones entre átomos, formando iones positivos y negativos. Los iones con cargas opuestas se atraen fuertemente por fuerzas electrostáticas, estabilizando así el enlace iónico. Su característica física, bueno, los compuestos iónicos son sólidos cristalinos con altos puntos de fusión y conducen electricidad en soluciones acuosas. Por otro lado, los enlaces covalentes se forman por el comportamiento de uno o más pares de electrones en un átomo. El enlace polar y no polar, bueno, los enlaces covalentes pueden ser polares o no polares, como ya lo venimos mencionando. Esto va a depender de su distribución electrónica entre sus átomos. Sus propiedades moleculares, bueno, la variabilidad en la distribución electrónica da lugar a moléculas con distintas propiedades, tanto físicas como químicas. En el caso de los enlaces metálicos, bueno, como ya lo mencionamos, es una red de átomos metálicos rodeados por una nube de electrones libres que permiten una unión fuerte y a la vez flexible. Los electrones móviles facilitan el paso de electricidad, calor a través del metal de manera eficiente. La maleabilidad y ductilidad. Bueno, la estructura permite que los metales se formen sin romperse, facilitando así su moldeado y su estiramiento. También tenemos otros tipos de enlace, como son los enlaces iónicos. Bueno, el enlace iónico se forma por la transferencia de electrones entre metales y no metales, con gran diferencia de electronegatividad. Algunos de los ejemplos más comunes o que tenemos todos en casa sería lo que es el cloruro de sodio o la sal. Este es un ejemplo típico de un enlace iónico formado por sodio y cloro. Sus propiedades físicas, bueno, los compuestos iónicos son sólidos, duros, con altos puntos de fusión y conducen electricidad al disolverse en agua. Enlace covalente, tipos, propiedades y ejemplos. Los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles o triples, según el número de pares de electrones compartidos. Los enlaces covalentes pueden ser polares o no polares, afectando la distribución de cargas de la molécula. Ejemplos y estados físicos. Bueno, los ejemplos más comunes son el agua y el oxígeno, que pueden estar como gases, líquidos o sólidos con distintas propiedades. En un enlace metálico, su estructura y su conductividad. Bueno, los enlaces metálicos forman estructuras sólidas con electrones deslocalizados que mantienen unidos a los átomos. Los metales tienen una alta conductividad. Los electrones libres permiten la conductividad eléctrica y térmica en los metales. Como ya lo venía mencionando, los ejemplos industriales de esto, pues es lo que es el cobre y el hierro, que son los metales más usados en la industria por sus propiedades conductoras. Sin embargo, pues ya les había mencionado, pues el oro supera todavía estas propiedades.
Sin embargo, pues es muchísimo más caro o es más costoso que el cobre y el hierro actualmente. Bueno, en conclusión, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos y sepamos, sobre todo, leer qué es la tabla periódica? Ya definimos que la tabla periódica organiza los elementos y nos permite predecir propiedades químicas y físicas. Es por ello que es muy importante que nosotros, al ver una tabla periódica, sepamos, no nada más leamos qué elementos están, sino debemos de entender que cada elemento está en esa posición por algo y nos dice más, la tabla periódica nos puede llegar a decir más de lo que solamente representa visual, más que una representación visual, perdón. Y los tipos de enlaces químicos, bueno, los enlaces químicos explican cómo los átomos se combinan para formar diferentes materiales y compuestos. Gracias a que existen los enlaces químicos, es que nosotros podemos tener diferentes tipos de compuestos. Sin un enlace químico, no podríamos tener hoy en día lo que es la sal de mesa, ya que ahí hay un enlace iónico de una molécula de sodio con una molécula, perdón, este de, sí, de cloruro de sodio, una molécula de cloro. Como podemos ver, todo esto es muy importante para nosotros y tenemos sobre todo que tenerlo muy en claro. Gracias a todo esto es que la química la podemos nosotros entender y no nada más en un trabajo, sino también pues en nuestro día a día. Hay química, enlaces y compuestos a nuestro alrededor. Es cuestión de que nosotros tengamos las bases sólidas para poder comprender bien estos fenómenos. Bueno, sería todo de mi parte y los estaré acompañando en cápsulas siguientes.